Bendiciones, estimados y estimadas. Mi nombre es Karen Franco. Yo le voy a estar hablando un poco del tema de entrevista psicológica forense en menores. Bueno, generalmente los menores de edad representan personas para lo directamente afectados con lo que es las decisiones jurídicas. Esto puede ser ya que sean víctimas, también puede ser que sean testigos. Suele pasar que ser conocedores de primera mano de información sensible, o sea, es tal caso, tienen derecho a participar, poseen versiones, ya sean por la voz, la narración cuenta para el administrador jurídico. Su relato es una fuente de sumamente importancia. Tenemos que tener estrategia cuando estamos haciendo una entrevista, o sea, tenemos que tener una estrategia para ello. Uno de los principales, de los principios éticos de la administración de justicia es que los menores de edad representan diría, superior, representan un interés superior al derecho. Por ello hay prioridad y privilegio. Nosotros tenemos que tener prioridad y privilegio que más que con los adultos, para que los infantes y los jóvenes y los adolescentes puedan acceder a la justicia. Y también que ellos no se sientan abandonados, tenemos que darle un reparto a ellos. Por otro lado, tenemos que conocer alguna técnica, ya sea la técnica de entrevistar, es decir, la necesidad de tomar su derecho, su verdad, su tiempo, ya sea observándolo, ya sea con algún juguete o ya sea un grupo familiar. Por otro lado, también estuvimos leyendo o investigando que de la psicología en sus diversas especialidades y la escuela de pensamiento, esto diseñó en sus diversas especialidades, diseñó lo que es una entrevista para llegar a forma adecuada a lo que son los niños. También nos podíamos preguntar la edad de la entrevista. Diríamos, ¿cuál es la edad de la entrevista? Bueno, esta pregunta por ahora no tiene respuesta, porque ya cuando el niño tiene la capacidad de hablar correctamente, de ser entendido, se le puede hacer una entrevista, porque ya su lenguaje ya es comprendible. Está también lo que es la psicología del término no es, o sea, de un término no muy común, que esta se aclara en algunos errores habituales del sentido común respecto a tener a temas de cuestión, también a lo que cuando dicen la verdad, porque, o sea, suele pasar que siempre los niños en esas entrevistas dicen la verdad. Gracias, espero que hayan entendido un poquito lo que quise dejar dicho. Muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Agustina Guzmán Ogando. Mi matrícula es LR19-3672 y pertenezco al grupo 3. Mi parte que me tocó de la exposición es los aportes en la entrevista psicológica forense en menores. Una exploración forense puede suponer una situación de estrés para un menor, puesto que se trata de una experiencia inusual en un contexto excesivamente formalista. Este estrés será de mayor o menor intensidad dependiendo de su desarrollo. Será de mayor o menor intensidad dependiendo de su desarrollo cognitivo, ya que delimita la estrategia que el menor puede poner en marcha para enfrentarse a ella y de su estado emocional. Por lo tanto, el psicólogo forense deberá preparar minuciosamente la entrevista para evitar olvido, que hagan necesario volver a citar al menor o para evitar
que la entrevista se prolongue en exceso, no siendo recomendable que dure más de 1 hora, incluso en circunstancias idóneas. En cualquier caso, habrá que estar atento a señales de fatiga y pérdida de concentración, ya que si el menor da signos en ese sentido, será mejor finalizar la entrevista. La evaluación forense se desarrolla en un contexto judicial y, a diferencia del clínico, donde se trabaja con la demanda del paciente o de su entorno. El primer contacto del psicólogo es con el abogado, con el juez demandante, y de esa entrevista inicial se derivan los principales elementos del marco diferencial de la actuación. Solo si es factible responder a la demanda que se nos hace, procedemos a revisar la información complementaria. Expediente, declaraciones de imputado, víctima y testigo. Otro informe pericial anexado a la causa o información proporcionada por terceros y que se incluyen en el expediente. De la información recogida se elaborarán las hipótesis que guían nuestra exploración. La evaluación de un informe pericial por parte del psicólogo forense es otra de las principales funciones del psicólogo en esta rama del conocimiento. En dicho peritaje, el testimonio esclarecedor y minucioso es primordial, ya que se puede determinar qué tipo de acoso se ha sufrido, físico y psicológico, así como si ha dejado secuela permanente. Estos últimos sucede cuando el maltrato se ha sufrido a largo plazo. Del mismo modo, no olvidemos que los menores sufren el acoso, el maltrato de una manera diametralmente opuesta a cómo lo hacen los adultos, debido a que no cuentan con tantos recursos internos para defenderse. Les cuento, maestra. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Rosario de la Cruz. Mi matrícula es LR20194 y en esta tarde les estaré hablando sobre lo que es la psicología forense, la entrevista de la psicología forense en menores. La psicología forense cobra el papel de ayudar al tribunal a conocer y apreciar la real conducta de un niño. Según diferentes autores, la entrevista forense es una evaluación exhaustiva del estado mental del niño. Se utiliza y se realiza con el propósito de dar a cabo y llegar a la finalidad de lo que realmente está pasando el niño y qué le afecta al niño. En el ámbito de menores, el papel de la psicología forense es el que constituye el estado psicológico del menor para detectar un posible acoso, ya sea escolar, ya sea sexual, sea verbalmente. Todo lo relacionado con la presión y con la digamos, con el acoso que esté pasando el niño. La autora Alex Bayorti tiene una teoría, la cual es cómo controlar o cómo contrarrestar el acoso, ya sea en diferentes ámbitos, a los menores. Tenemos por costumbre, cuando tenemos un menor en casa, decirle: al que te haga daño, tú me lo dices y nosotros lo matamos, nosotros hacemos cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si ese acoso que está recibiendo el niño es de parte de un tío, es de parte de una tía, es de parte de un hermano? ¿Usted cree que el niño va a decir: mira mami, mi papá o mi tío me está pasando la mano por aquí o me está haciendo aquello? No, él no lo va a hacer, porque usted le dice que el que le haga daño, usted lo va a matar. Entonces debemos de tomar medidas de prevención y de saber cómo nosotros vamos a hablar con nuestros hijos al momento de nosotros tratar, de nosotros como padres, prevenir algo que le pueda suceder a nuestros niños. Lo mejor es ponerlo en manos de psicólogo, y por eso nos estamos preparando y queremos fomentar
y decirle al mundo que sí estamos aquí para ayudar. ¿Y por qué no? Me encantó esta parte de la psicología forense para menores, porque de verdad que se están viendo muchos casos en la sociedad y debemos de poner a nuestros hijos en la mano correcta. Es cuanto, gracias por su atención. Hola, mi nombre es Gloria Esther Sosa García, matrícula LR20 10279. Le estaré hablando acerca de las fases de la entrevista forense en menores. En primer lugar está preparar el entorno de la entrevista, es decir, quitar materiales u objetos que pueda distraer la atención del menor durante la entrevista. También asegurarse de que el menor vaya al baño antes de la entrevista para que en cuya entrevista no haya ninguna distracción. Está la presentación. Esta puede ser breve o larga dependiendo lo relajado que esté el menor. Está la competencia legal. Es el conocimiento verbal que tiene el niño, la intención de decir la verdad, establecer reglas, introducciones cortas y sencillas. Es decir, hay menores que no entienden algunas preguntas y respuestas. Ellos van a responder lo que ellos comprenden. Está completar el rapport en una entrevista práctica, hacer que el menor se sienta lo más cómodo posible en el escenario de dicha entrevista y conseguir informaciones preliminares y la madurez cognitiva del menor y comunicarle el objetivo de dicha entrevista. Está la introducción al tema. El entrevistador empieza con un indicador menos subjetivo, evitar algunas palabras como daños, abusos, miedo, entre otros, malo. Está la narrativa libre. Después de que el entrevistador haya abordado sobre el tema, él le pedirá al menor que haga una descripción narrativa de dicho suceso del tema. Está la interrogativa y la clasificación, que es la base donde empieza a hacer las preguntas, pero eso va después que el niño haga la narración del tema. Ahí entra la etapa de las preguntas. Es el momento de buscar algunas informaciones legalmente relevantes y clasificar los comentarios del menor. Por último está la conclusión y el cierre de la entrevista. Se le agradece al niño, al menor, se le responde algunas preguntas que pueda tener y se le ofrece ayuda futura y se colocan algunos temas neutrales para desactivarlo emocionalmente. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lenia Isai de los Santos Rijo, matrícula LR20 11038, y le estaré hablando sobre las actitudes y conducta del perito psicológico. Se dice que los peritos psicológicos junto a los peritos psiquiátricos estudian la mente o el comportamiento humano, valorando el estado mental de una persona. Su trabajo es recurrido. El papel de estos peritos es necesario cuando la valoración mental de una persona puede aportar información relevante para la preparación de un procedimiento. En algunos casos, un diagnóstico puede convertirse en una prueba relevante para determinar un curso de un juicio. Estos profesionalistas son determinados para evaluar una facultad de una persona y determinar la responsabilidad de lo que se puede ejecutar a un determinado caso, a diferente de un perito psiquiátrico, que es más enfocado en el estudio de los peritos y demás. Son de los procesos fisiológicos que dependen de un farmacólogo y estudia la mente, un psicólogo psiquiátrico, de la manera más amplia y
Entonces, la impartición de esta clase de los peritos más destacados en el ámbito de forense son las siguientes: determinar el estado de salud de la persona, valorar los impéritos posibles de una persona que tenga problemas, estudiar la capacidad de la persona para que la persona tenga un proceso muy excelente, y entre otros es cuanto. Buenas, mi nombre es Stephanie Carela, matrícula LR1930307. Yo voy a estar hablando sobre los errores más comunes al colectar el testimonio. El interrogatorio de testigos constituye materia de esencial conocimiento y dominio por parte de la persona que esté entrevistando para conseguir el testimonio. Un interrogatorio mal planteado o que no se lleve a cabo de la forma adecuada puede crear consecuencias desastrosas para poder llegar a la conclusión del caso. Yo les voy a estar mencionando algunos errores que se pueden dar. El realizar el interrogatorio de manera desordenada. La práctica común aconseja seguir un orden cronológico, ya esta es la forma en que todos, incluido el juez, están acostumbrados a escuchar las narraciones de los hechos. No obstante, en ocasiones puede alterarse el orden para aprovechar el elemento sorpresa o llamar la atención sobre alguna cuestión importante. Lo que no debe hacerse es practicar el interrogatorio sin un orden claro, cambiando de hechos o circunstancias de forma muy drástica. Todo esto se puede hacer, pero sin salirse del tema de que se está hablando. También un error que puede pasar es leer las preguntas del interrogatorio. Es práctica común del abogado preparar el interrogatorio elaborando las preguntas en una lista escrita para así facilitar la organización y el estudio de esta. Ahora bien, interrogar a los testigos leyendo literalmente las preguntas y especialmente al testigo vuelve la situación un poco artificial y poco fluida. Además, el testigo tiene tiempo de pensar, se siente confiado y seguro porque ve que no preguntamos espontáneamente y concluye que no estamos preparados. También está el error de interrogar sin ritmo. Todo interrogatorio tiene sus ritmos. Un ritmo rápido ayuda a interrogar a un testigo, impidiéndole pensar demasiado para buscar una salida, mientras que un ritmo lento y pausado permitirá que el testigo se explaye para ganar confianza. Un ritmo lento equivale a sosiego y tranquilidad para el testigo. Un ritmo rápido supone mayor tensión y exigencia. Sin embargo, en ocasiones el abogado no mantiene el ritmo adecuado y la prueba pierde la atención requerida. Llega incluso a producirse la circunstancia de que por culpa de un ritmo inadecuado acabe realzándose un testimonio no deseado o de algo que no se interesa. También está el ser pocos claros y precisos en las preguntas. A la hora de interrogar debemos centrarnos en los puntos esenciales que nos interesa corroborar o desvirtuar a través de la prueba testifical. Y para ello debemos de ser muy precisos, concretos y directos. Por lo tanto, hay que tratar de evitar preguntas sobre cuestiones poco relevantes que no aporten nada a la resolución del caso. Ciertamente, habrá momentos en la que deberemos realizar preguntas generales y abiertas, pero para nuestro propósito. Pero esto no tiene que significar que nos estamos alejando de nuestro objetivo, sino todo lo contrario. En estos casos, lo que hacemos es dirigir el interrogatorio estratégicamente a algo que nos interesa. También está el error de enfrentarse con un testigo. Los testigos deben ser tratados con respeto y cordialidad. El enfrentamiento y la hostilidad entre abogado y testigo no conducen absolutamente a nada.
El testigo debe estar tranquilo para que a través del interrogatorio podamos indagar más fácilmente para poder llegar a hacer nuestro propósito. Pero claro, a veces nos encontramos ante un testigo que sabemos no está diciendo la verdad o que con independencia de si nuestro testimonio está actuando de forma hostil hacia nosotros. En estos casos, entrar en un enfrentamiento o discusión verbal con el testigo solo se concluye en perjudicarnos a nosotros, pues nos aleja de la atención y concentración que nos exige esta prueba. Obviamente, ello no impide que en determinadas ocasiones se produzcan situaciones de tensión entre el entrevistador y el testigo, que ayudará a desenmascarar, pero nunca se debe perder el respeto. También está un error, que es el formular mal la pregunta. Todo ordenamiento jurídico establece los principios generales sobre la forma a la que deben llevarse a cabo las preguntas, por lo que es obligación de todo abogado conocer a fondo estas reglas y así evitar la desagradable corrección del juez. En ocasiones se cae en el error de realizar preguntas con valoraciones, calificaciones, etc., o que no guarden relación con el hecho de que se está juzgando. Estas no resultan adecuadas para el esclarecimiento de los hechos convertidos, ya que pueden llegar a ser inútiles y inducen al testigo a la respuesta que deberá dar las preguntas. Hasta aquí ha sido mi exposición y gracias por su atención. Bien, buenas tardes. Dios le bendiga. Mi nombre es Eury Méndez Díaz. Somos el grupo 2 y me toca compartir junto a una compañera los errores habituales en la obtención del testimonio. Una de las características que debe tener el que va a entrevistar al que va a dar testimonio de algún hecho o un suceso que haya acontecido o alguna entrevista psicológica que se le vaya a hacer a dicho paciente es, número 1, prestarle atención, mirarle la cara fijamente y prestarle atención a cada palabra que la persona pronuncia en el instante. Una cosa es, al entrevistar a dicha persona que va a testificar o a dar testimonio de algún hecho, es investigar de dónde proviene esa persona, si tiene antecedentes familiares donde está viviendo, donde reside, y para tener veracidad de lo que estamos investigando. ¿Dónde creció esa persona? ¿Cómo era en esa familia? ¿Cómo es en esa familia? ¿Qué tipo de fe tiene? Si tiene fe en Dios o fe en alguna creencia religiosa, etcétera, etcétera. Antes de usted levantar para entrevistar y sacar un diagnóstico seguro de una persona que le vaya a testificar o a declarar dicho problema, tiene que hacer una analítica de lo que es el diario vivir de esa persona. Ahora, algo muy importante que debemos tomar en cuenta, que qué tipo de persona se considera antes de ser o tener esa persona. ¿Qué tipo de persona se considera ser esa persona? Ahora, ¿qué es la obtención del testimonio? Es el principal objetivo de la investigación. Cuando usted está en esta área de la obtención del testimonio, debe tener en cuenta que el objetivo principal es la investigación jurídica que reside en la obtención de la información entre la víctima y el testigo de un delito. Para tal fin se dispone el interrogatorio. Antes de hacer el interrogatorio a una persona, lo primero se investiga a fondo, se hace un análisis jurídico, dónde reside la obtención y esa información de dónde viene, de dónde proviene, y si esas informaciones son válidas y seguras antes de hacer un juicio, antes de sacar algún resultado. No todas las personas clasifican, me considero, para testificar. Debe estar en los hechos, si es jurídicamente, si es psicológicamente, tiene que ser una persona que vaya a declarar la verdad sobre dicho hecho.
También debemos tener en cuenta la valoración del testimonio. Debemos valorar, darle valor a lo que es ese testimonio que dicha persona está testificando. Número 1, debe el interrogatorio de la entrevista, que esa valoración del testimonio es la base fundamental para usted arrancar dicha entrevista jurídica. También vemos los aspectos como la circunstancia y los conocimientos y la creencia y sugerencia estimada entre las declaraciones. Debemos tener en cuenta que la persona que le va a declarar, le va a testificar, que la persona esté hablando la verdad y con veracidad y seguridad, que no esté masticando ni tragándose la palabra. Mirarlo fijo a los ojos para ver si esa persona está dando testimonio de la verdad de lo que está testificando en ese momento. Vamos a también observar cómo se valida el testimonio. Se valora los siguientes factores: la intensidad de lo que se ha dicho, lo que se ha pronunciado. Hay que darle esa veracidad, ese valor de la fuente que está testificando, que cada uno de los factores en la entrevista debe ser, número 1, el detalle que apremia en la declaración y la capacidad de la persona que está testificando. Debemos tener en cuenta la capacidad que tiene la persona, el conocimiento que tiene la persona y la capacidad que tenga el ser humano al dar el testimonio, para uno entonces sacar buenos resultados de dicha entrevista. Una cosa muy importante que vamos a ver en lo que es la obtención de lo que es la declaración de testimonio es que hay elementos que influyen con exactitud del testimonio. Estos elementos se clasifican más reciente y de lo posible, la variable que influyen con exactitud en el testimonio. Es aquella que se realizan en la función de los factores relacionados con el suceso y el testigo. Hay que relacionar el suceso con el testigo que va a testificar, que va a hacer la declaración jurídica de dicho problema o dicha situación. Tenemos que observar si el testigo, si fundamentalmente si es de un suceso de un asesinato, si la declaración, si el testigo estuvo en el hecho, no porque escuchó, no porque alguien le dijo, sino que esa persona estuvo en el hecho de dar testimonio verídico de lo que sucedió. Ahora, el hecho y la influencia del entrevistador sobre el testimonio. Una de las partes más importantes de la entrevista en la psicología es el estudio de la ciencia forense, la psicología forense, que es la que se encarga de estudiar la credibilidad del testimonio. El testimonio que vaya a testificar la persona que es entrevistada tiene que tener credibilidad, tiene que ser creíble, tiene que tener absolutamente veracidad y así poder sacar una buena conclusión para determinar dicho juicio. Algo muy importante, maestra, es importante tener en cuenta que para lograr dicha relación potenciadora se necesita establecer una forma adecuada para la entrevista y es fundamental mantenerse en los que es lo denominado la línea implica óptima. Hay que estar fijamente, estar seguro de lo que usted está haciendo y tener el conocimiento pleno de lo que vas a tratar. Ahora, por tanto, el error que puede cometer en el primer punto es rebalarse de la línea hacia un lado, hacia la otra, dando lugar posiblemente con una repentina consecuencia. Es importante tomar en cuenta que la persona que va a testificar tiene que estar en su juicio
estable, no puede estar fuera de la zona de confort, porque para buscar unos resultados verídicos tiene que estar una persona que esté en su juicio nato. Lamentable el caso, tenemos demasiadas dificultades a veces en lo que es el testimonio, porque no todo el mundo le gusta testificar, hablar la verdad durante una entrevista. Número uno, se cometen muchos errores durante la entrevista y no ajustar bien la relación del terapeuta y el paciente. Tenemos que tener una relación, hacer un ambiente de confianza donde esa persona se sienta justa para así dar testimonio de dicho suceso. Maestra, ¿cuánto? Dios le bendiga y hasta aquí mi oportunidad.